Alejandro Grandinetti, comunicador social de Rosario, lo hemos entrevistado en unas cuantas oportunidades cuando aspiraba a ser el jefe comunal de Rosario, ahora es diputado nacional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto hablar contigo, ¿eh? Igualmente, gracias por atendernos. Alejandro, contame, vos como legislador de del sector de Sergio Massa, ¿cómo viste toda esta semana lo que ha sido el fallo de la Corte, el tema de especialmente la visita de Aranguren allí al Congreso y todo lo que se está dando en un Congreso que tiene un protagonismo distinto a lo de la década anterior prácticamente? ¿Cómo están viviendo ustedes allí los legisladores nacionales? Bueno, con respecto al tema de tarifas, particularmente, la verdad que con cierta, la palabra no sé si es bronca o frustración, porque creemos que se podía haber arreglado de otra manera, en otro tiempo, pero bueno, lo tuvo que hacer la Corte Suprema de Justicia, perdimos la oportunidad de que sea la política. Y gran parte de lo que después resuelve la Corte, lo habíamos advertido nosotros ya allá por el 27 de abril de este año, o sea, fíjate vos que estamos mediados de agosto, y todavía seguimos recién ahora con una convocatoria para los primeros días de septiembre a las audiencias públicas, que era el mecanismo indicado. Y más allá del mecanismo indicado, que eran las audiencias públicas, el fallo de la Corte también le pone razonabilidad a la discusión, ¿no? Porque no solamente dice, bueno, la audiencia pública es un mero hecho burocrático en la cual se tienen que encontrar los usuarios, representantes de la sociedad y los prestadores de servicio, en este caso de gas, que luego ocurrirá lo mismo con la energía eléctrica, y también los funcionarios, sino que es el lugar donde se tienen que explicitar los costos, los planes de inversión, justificar qué se hicieron con los subsidios durante 12 años, los últimos 12 años por parte de las empresas, en fin, gran parte de lo que nosotros habíamos dicho. Y además una palabra que Maqueda, en el fundamento, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le agrega a lo que fue esta suerte de querer imponer una visión única, ¿no? Hablar de la razonabilidad, porque no solamente tiene que cerrar los números al gobierno nacional, sino que la Corte, con un criterio muy claro y que es casi el sentido común, dice no solamente tiene que cerrar al gobierno, sino que también tiene que cerrar a la gente, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, y esa fue la discusión que habíamos dado dentro del Congreso de la Nación, con un gran error de parte del funcionario Aranguren, ¿no? Que minimizó este debate, que soslayó cómo iba a impactar esto en el bolsillo de muchos argentinos, pensando que solamente la cuestión era lo que se pagaba en Capital Federal, que en algunos lugares, de algunos barrios, sobre todo barrios acomodados, que también es cierto que era absolutamente ridículo, ¿no? Pero se olvidaba del resto de la Argentina y principalmente del aparato productivo. Nicolás Massot en las últimas horas, sale publicado hoy en La Nación, dice el aumento de tarifas fue un problema para el 10 o el 15% de la gente. ¿Crees que esto, todo lo que ha ocurrido, digo, todo lo que ha rodeado, es una cuestión limitante exclusivamente a un 10-15%? No, me parece que es una subestimación, ¿no? Y si fuera para el 10-15% de los hogares, lo que pasa es que saca a los que no tienen gas, que son casi el 40%, 33%, 30% de los argentinos que desgraciadamente sufren porque tienen que abastecerse de energía o de calórica a través de la garrafa, que es mucho más caro. Yo creo que hay que ser humilde, reconocer los errores, y también, si solamente afectaba al 15%, bueno, ¿por qué no lo solucionaron antes, no? Digo, esa sería la palabra. Si era tan simple o era tan pequeño, la verdad que podían haberlo hecho diferente, ya que el resto, al que no le afectaba, no iba a pasar absolutamente nada. Eso es lo que pasa en la calle. Yo creo que primero hay que cumplir la ley. Vinieron con un mandato popular, que era que tenemos que ser esclavos de la ley y de las normas. Y no fue lo que ocurrió. De hecho, la Corte fue absolutamente taxativa con eso. Por más que fueran poca gente que la afectaba, tenían que sujetarse a lo que dice la ley. Si no, van a hacer lo mismo que el kirchnerismo,
creo que es una etapa que una gran mayoría de los argentinos decidió superar. Mm. ¿Consideras que esto es positivo o negativo? Digo, este estado de discusión, que una corte falle en contra del gobierno, que el Parlamento pueda llegar a discutir y analizarlo y que no exista una mayoría automática. ¿Cómo ves? Digo, porque muchas veces esta clase de peleas lo que nos quitan, el vivir en la coyuntura, es no mirar ni el camino trazado anteriormente y sin mirar en sí qué estado estamos viviendo hoy. Claro, es muy buena la pregunta. Yo creo que fortalece y yo te agregaría lo que vos decís, que no es una corte que falla contra un gobierno, es una corte que es un poder independiente. Y la verdad que nos cuesta a los argentinos identificar los poderes independientes del Estado, y es muy bueno eso. La corte falla según la Constitución de la Nación, según las leyes, y el Estado tiene que cumplirla, y cuando la incumple, no es la corte que falla en contra, es el Estado que incumple una ley, porque estamos en un Estado de Derecho. Y no es el Congreso que funciona como una escribanía o una máquina de impedir, es el Congreso como representante del pueblo, en este caso principalmente los diputados, los senadores representan al pueblo, pero principalmente a los estados provinciales. No solamente tienen voz aquellos que ganan una elección, sino en la proporción de la representación y el pensamiento de todas las fuerzas políticas de Argentina, o sea, de todos los ciudadanos. Y creo que eso es bueno. Creo que este año, este comienzo de año, hemos demostrado, principalmente nosotros, con Sergio Massa, yo soy vicejefe del bloque de Frente Renovador UNA, tenemos 40 diputados, tenemos una proporción importante también en el Senado de senadores en la cual podemos articular proyectos. Hemos votado con Margarita Stolbizer algunas leyes muy importantes como la caducidad del dominio, esto es, yo recuerdo haberlo hablado a ustedes, ¿no? Con ustedes cuando hablábamos del tema de la inseguridad, ¿no? La caducidad del dominio es sacarle la plata a los narcotraficantes y sacarle la plata y los bienes a los corruptos, incluido López. Es una ley que era muy esperada y era un compromiso de campaña que nosotros habíamos asumido. Bueno, eso ha salido ya con una media sanción en la Cámara de Diputados. También ha salido la ley del arrepentido, que es una norma que va a mejorar la calidad de los juicios, porque va a permitirle a los jueces y a los fiscales, particularmente a los fiscales, negociar con miembros inferiores de las estructuras criminales para que puedan delatar dónde están los bienes y quiénes son los protagonistas que conducían esas organizaciones. Antes no teníamos esta posibilidad. Y eso también se tiene que resolver ahora en el Senado, esperemos que el Senado también lo pruebe. O sea, creo que el funcionamiento de un país que está atravesado por hechos de corrupción, desgraciadamente porque se ha caído la capacidad de compra del salario, las pymes están pasando medianamente mal, en la discusión institucional ha mejorado y ha mejorado mucho. Por eso yo celebro la decisión de la Corte, no porque coincida con nosotros, sino porque la Corte opera con unanimidad y con el criterio de poder independiente. Para eso funcionan el equilibrio de poderes, ¿no? Para contrapesarse, porque si no, volvemos a los caprichos del Ejecutivo o pensamos que realmente un Ejecutivo puede hacer lo que quiere por el solo hecho de haber ganado una elección. Sí. Y en realidad tiene que hacer lo que dice la ley, nada más que eso. Y un dato si quieren cambiar las cosas, tienen que cambiar la ley. Y un dato, Alejandro, de eso se trata, ¿no? Me parece que hay un dato que no es menor y que viene de la mano de un santafesino, porque la verdad, cuando siempre se habla de la Corte y cuando un presidente coloca uno o dos ministros en la Corte, lo primero que se asocia es que esos van a votar en forma directa de las necesidades del Ejecutivo Nacional. Pero bueno, al fin y al cabo, acá no ocurrió eso. Rosati mantuvo el criterio que viene teniendo hace muchos años como abogado, constitucionalista principalmente, y por eso terminó votando como votó, ¿no? Es una persona proba, lo conozco. Hace muchos años fue constituyente en la reforma del 94, y como constituyente de reforma del 94, en el fundamento de su fallo, habla precisamente de lo que significó el agregado del artículo 42 de la Constitución.
Constitución Nacional en cuanto a los derechos, y habló de los derechos que se agregan en el 94, los derechos del consumidor. Y en realidad no es un derecho ilusorio, agrega otro de los miembros de la Corte, no esto de las audiencias públicas. No, dice, no es un formalismo. Dice, bueno, está bien, hacemos la audiencia y después hacemos lo que queremos. No, usted tiene que explicar allí. Y tiene que tomar en cuenta lo que dicen efectivamente los usuarios, porque es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional y nadie puede soslayar la Constitución. Por eso, cuando se minimiza, yo a Nicolás lo conozco, tengo respeto intelectual por él, a Nicolás Mazó, que vos me lo mencionabas recién, pero la verdad es que tiene que tomar con mucho más detenimiento, quizás porque es joven, pero tiene que ser un poco más meticuloso y cuidadoso, porque la participación de la Corte, los fundamentos del fallo, que yo le pediría, igual que a todo el oficialismo, que lo lean con mucho detenimiento, lo que estaba expresando era lo que te comentaba recién, ¿no? Y lo de Rosati va en esa dirección. Rosati, como vos bien decías, todos esperaban quizás que como lo puso Macri, tenía que votar por Macri. Bueno, no, fue un voto por unanimidad. Sí. 4 votos que coincidieron con diferentes argumentos, que hay que estudiarlos, que hay que leerlos, porque realmente son una pieza muy bien escrita y muy bien hecha. Además de haber sido constitucionalista, constituyente, perdón, en el 94, Rosati es un gran constitucionalista, y lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar la calidad de las leyes. En general los argentinos no somos muy apegados a las leyes, ¿no? Yo parto de la idea de quizás de la génesis que está de Martín Fierro. Martín Fierro nos enseñaba cuando dijo Vizcacha que no nos hagamos amigos de la ley, sino que nos hagamos amigos del juez. Fue el que lo interpretaba. Era más importante quien decía cómo era la ley que la ley misma. Y en realidad ahí creo que reside gran parte también de nuestros propios problemas, ¿no? Comparto plenamente. Alejandro, te mando un abrazo y te agradezco como siempre estos minutos. No, por favor, un gran gusto, te mando un cariño y bueno, un saludo muy grande para todos para allí, que sé que hay un día fantástico, ¿eh? Sí, tal cual. Están en este domingo, y feliz Día del Niño para todos los niños, que puedan realmente disfrutar y que nosotros podamos dejarle una Argentina, una patria un poquito mejor. Ese es nuestro gran desafío. Gracias, Alejandro Grandinetti, diputado nacional de UNA por la provincia de Santa Fe.